Somos Iglesia Casa de Vida Ministerios Aviva. Te invitamos a que te unas y compartas esta transmisión en vivo en tus redes sociales. Estamos ubicados en el 464 Silver Spring Street en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Prepárate para una palabra que edificará tu vida. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta tarde? A pesar de la lluvia, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Felicidades a la familia que nos acompaña en esta noche. Le damos la bienvenida, pero dele una fuerte bienvenida. Demuéstrele que usted quiere que Él sea parte de esta familia. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Hace 15 días yo le compartía una pequeña porción de la palabra. Hablábamos que la contaminación del hombre, de donde previno, ¿verdad? Ahora que ya usted aceptó a Cristo, ¿cuántos aceptaron ya a Cristo? Ya todos tenemos a Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer crecer a Cristo, cuidar esa semilla, cuidar que nadie nos engañe, cuidar que, así como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él cuidaba la gente que él había levantado, hermanos. ¿Por qué razón? Porque desde esa época, hermanos, se levantó gente que engañaba, falsos maestros, en vez de dar el mensaje de Jesucristo, comenzaron a adorar a ángeles, doctrina de ángeles, imagínense. Y estamos hablando de muchos años atrás. Hermano, puede sentarse, disculpe. Pero antes de nosotros ir a la palabra, yo quiero que ahí donde usted está sentadito, vamos a levantar nuestras manos. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, Padre amado. Padre glorioso, pasa carbón encendido por mis labios. Que no sea el tono de mi voz, que sea, Señor amado, el tono de tu Espíritu Santo. Señor amado, tu pueblo son buena tierra, Señor, porque tú los predestinaste, Padre, para esta época, para estos tiempos, Padre glorioso, para heredar tu reino. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Que no sea mi boca hablando, sino que sea, Señor amado, el Espíritu Santo transmitiendo estas palabras de tu corazón al corazón de mis hermanos. Señor amado, que la puedan recibir con denuedo, Padre. Que la puedan recibir, Señor Todopoderoso, con gozo. Señor Todopoderoso, aunque muchas veces tu palabra nos confronta, pero esa es la señal que la necesitamos, Dios amado. Te damos gloria y honra, Padre glorioso, en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedamos en tus manos. Gloria a Dios. Déselo fuerte, hermano. Ahora sí, amárrese bien los cinturones porque venimos para dejar una huella. Yo creo que el Señor no nos ha levantado por gusto. El Señor nos ha levantado para cosas grandes, dice su palabra. Él dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales, dice, tú no conoces. Pero en esta noche, hermanos, sin hablar mucho, les decía que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Colosas y le hablaba también a la iglesia de... ¿Cómo se llamaba esta iglesia? La Odisea.
la iglesia de la Odisea. Entonces, pero que había una que caminaba derechito, pero había la otra que ya se la habían distorsionado. Entonces, aquí vamos a ver unos puntos, hermanos, los cuales nosotros debemos cuidarnos, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. Yo les decía, ¿verdad? Que hoy en día tenemos muchísima gente predicando según la palabra de Dios. Y yo no dudo que sea la palabra de Dios, pero es una palabra que está siendo mal interpretada. La ley hace miles de años que quedó atrás. La gracia hace 2000, ¿cuántos años? 2020 años que llegó la gracia. ¿En qué tiempo estamos ahorita entonces? ¿Usted tiene idea de en qué tiempo estamos ahora? Estamos en los finales, hermano. Ya estamos en las finales donde el Señor nos está preparando para heredar un reino. Entonces, si nosotros no estamos listos, si nosotros no ponemos atención, como dice su palabra, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Si nosotros no ponemos atención a los consejos que nos da el apóstol Pablo, porque miren qué curioso que Dios no le reveló a Noé el misterio de Jesucristo, tampoco se lo reveló a Abraham. Hermanos, todos estos patriarcas que fueron en el Antiguo Testamento, ellos no les fue revelado, y tampoco les fue revelado a los apóstoles, y ellos estuvieron con ellos, pero hay un misterio ahí, hermanos, hay un misterio abajo de todas esas letras de ese libro negro que usted carga, y ese misterio se le fue revelado al apóstol Pablo. Y recuérdense que el apóstol Pablo era seguidor de la iglesia. Él no era el que en realidad se podría decir, pero como Dios es Dios, y Dios con su soberanía, ¿quién le dice algo a Dios? Sino que Él levanta al que menos uno cree. Y aquel que como humano yo puedo ver que es, no es. Pero el Señor levanta al que Él quiere, al que Él ya tiene predestinado, al que Él ya tiene listo para ciertas cosas. Fíjense que el apóstol Pablo escribió 14 cartas, y las 14 cartas hablan del descubrimiento del secreto de Dios en esas 14 cartas. Y si se dan cuenta, Jesús, les decía yo hace 15 días que Jesús viene desde Adán. Él viene caminando, pero viene secreto. Entonces nosotros ahora tenemos que entender claramente que nosotros los seres humanos venimos contaminados. Porque le voy a refrescar un poquito la mente para que usted pueda atesorar lo que quiero dejarle en esta noche. Es de que el humano comió del árbol del bien y del mal, estando allí el árbol de la vida. Pero nosotros somos así, hermanos, como que nos apresuramos muchas veces, y esto fue lo que sucedió. Entonces desde ahí el hombre se contaminó, y el hombre contaminado no le sirve a Dios, porque se apartó de Dios. Pero cuando es ahí el secreto, que Dios lo trae y lo trae y lo trae hasta llegar a Jesucristo. Y si se dan cuenta, Jesucristo, por eso es que a Jesucristo no lo querían los fariseos. ¿Por qué razón? Porque Él creció como hijo de hombre. Él creció como el hijo del hombre. Jesús no creció como Dios desde chiquito, desde pequeño, pues podamos decir. Tuvo su salidita a los 12 años a la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos han leído eso? ¿Verdad que tuvo una salidita y se mostró tantito, pero se volvió a quedar? Porque en el pueblo judío, durante una persona no cumplía 30 años, no podía ejercer.
no podía ejercer una posesión como la de Jesús. Entonces, a los 30 años cabales comenzó el ministerio de Dios en Jesús. Es ahí el misterio, ¿verdad? Pero aún así ellos no creyeron ¿cómo se dice? Unigénito Hijo de Dios. No creyeron, sino que lo estrecharon. Porque Jesús, ellos esperaban un Jesús elegante, quizás un Jesús que se viniera a mezclar con ellos, pero Él no se vino a mezclar con ellos, aunque Él les decía que Él era Jesús. Pero ahora vemos cuando se le aparece Jesús a Pablo y como decimos, muchos dicen lo bajó del caballo, pero en realidad Él no iba montado en un caballo. Cuando dice la gente lo bajó del caballo, es porque Él andaba haciendo cosas que no debía de hacer, ¿verdad? Quizás con altivez o qué sé yo. Yo me pongo a pensar todo eso, ¿no? Porque lo que Él hacía, Él conseguía poderes para poderle hacer daño a la iglesia. Entonces viene Jesús y se le presenta, dice, en un reflejo que lo dejó ciego. Y desde ahí comenzó a ser Pablo el siervo de Jesucristo. Y le fue revelado el misterio para dejárnoslo a nosotros en este tiempo. Entonces yo quiero que ahora usted vea cómo Pablo cuidaba la iglesia. Si me pueden proyectar por favor ok. Yo creo que usted puede alcanzar a leer conmigo, ¿verdad, hermano? Ay, yo veo bien poco esa letra. Aleluya. ¿Cómo dice? Ok, pero comencemos a leer en donde dice abajo. Ok, Colosenses 2:3, vamos a comenzar allí. Mire bien lo que Pablo descubre aquí, pues. En él están escondidos todos los que la sabiduría y el conocimiento. En él, ¿en quién? En Jesús. ¿No pueden hacer un poquito más grande esa letra? ¿No? Hermanos, es que cuando Dios lo pone en la tierra, Él venía con un propósito, y el propósito era que la gente pudiera aceptar a Jesús, para que ahora Jesús tiene el poder de podernos limpiar a nosotros. Y Él puso todo en Jesús. Por eso es que cuando aceptamos a Jesús, tenemos todo en Jesús. Ahora fíjese bien que Jesús es una semilla. Y esa semilla entra a nosotros. Y en nosotros tiene que nacer un Jesús purificado como el que estaba en la tierra. Un Jesús que pueda representar, el hombre pueda representar a Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál fue el plan de Jesús? El plan de Jesús fue, recuérdense que el hombre caído, hay un enemigo ya. Entonces ese enemigo es necesario que ahora haya quien le ponga el pie. Y si usted y yo no nos levantamos con el poder que nos da Jesús, ¿cómo podemos vencer al enemigo de Dios? Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que lo que hay en Jesús, hay en mí. ¿Por qué? Porque Jesús está en mí. Jesús está en mí. Si Jesús no está en mí, ¿qué tengo yo entonces? Tengo Dios Espíritu,
tengo el alma que soy yo y tengo mi carne que también vive ahí Satanás. ¿Me entendió? Dios espíritu, el alma que soy yo y la carne que es Satanás. Entonces, ¿quién es el mayor porrista? El mayor porrista soy yo, porque la Biblia dice que la carne y el espíritu se pelean por mi alma. La carne y el espíritu de Dios se pelean por mi alma. Entonces yo solo soy porra nada más. Pero cuando yo acepto a Cristo y dejo crecer a Cristo y Cristo crece en mí, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Con quién usted quiere estar? ¿Con su carne o con el Espíritu de Dios? Fíjese bien cómo es la cosa. Y los tres están en nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué la pelea? Porque nosotros tenemos una alma que salvar. Pero usted toma la decisión. ¿A quién le entrega su alma? ¿O se la da a su carne o se la da al espíritu? Fíjese bien cómo nos tiene Dios ahí. Ahí sí que, como decimos, parecemos un sándwich, ¿verdad? Un pan arriba, otro abajo y nosotros en medio. Como carne, ¿verdad? ¿Ah? ¿Me está captando, hermano? Es que es bien importante. Déjenme la lectura. Ok. Aleluya, ahí sí. Ok. Miren lo que dice el 4. Les dijo esto a ustedes para que nadie os engañe con argumentos ingeniosos. Hermanos, es que en el mundo cualquiera nos cruza 3 palos y decimos que es la cruz de Cristo, ¿verdad? 2 palos, perdón. Y le creemos. ¿Pero por qué le creemos? Porque no escudriñamos la palabra, porque no nos metemos con Dios, porque le estamos echando más porras a la carne que al espíritu, porque estamos más vencidos para un lado. Entonces la idea es de que nosotros no nos dejemos engañar. Si usted ya aceptó a Cristo, dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Usted cada día tiene que ir conociendo y conociendo y conociendo y conociendo quién es su creador, de dónde usted viene, por qué usted está caído. Ahora Dios quiere levantarlo. Por eso es que es la pelea noche y día, 24 horas. ¿Y cuál es ese campo de batalla? Nuestra mente, hermanos. En nuestra mente cae todo. Y en nuestra mente nos mantenemos peleando con los deseos de no ir a la iglesia, no queriendo creer. Y si creemos, muchas veces llegamos a la conclusión, ay, esto no es lo que yo buscaba. Y tal vez ya perdimos 5 años, 6 años, 10 años. Hermanos, la palabra es bien clara. La palabra del Señor, cuando yo me hago al lado del Espíritu Santo, la palabra me ayuda al Espíritu a tener la convicción de echar fuera toda carne, de echar fuera todo pecado. El diablo no tiene poder más que el poder que nosotros le damos. Si usted se va para este lado, claro, ahí está. Si usted anda medio creyendo, por supuesto que él lo envuelve. Él es más astuto, él es más vivo. Eso lo dice la palabra, que la serpiente fue más astuta. Entonces,
Dios levanta al hombre para que el hombre gobierne sobre Satanás. Pero entonces ese poder lo perdimos. Pero ahora Cristo nos lo devuelve. Si nosotros no aprovechamos, Satanás nos sigue gobernando. Y él sin poder. Él es un niño, hermanos. Él es algo que no tiene poder, sino que nosotros le damos el poder para que él pueda hacerlo en nosotros. Pero cuando usted se decide a buscar de Dios, a sanar su vida, usted va recobrando poder, usted va recobrando el poder, usted va recobrando el poder, usted va recobrando el poder. El poder que deberíamos haber tenido desde antes, pero por habernos llenado del árbol del conocimiento del bien y el mal, se perdió. Ahora el apóstol Pablo aquí nos da los consejos, hermanos, porque hay mucha gente predicando mentiras. Hay mucha gente predicando textos sin contexto. Y un texto sin contexto es un pretexto. Sí, hermanos, que no sabemos ni el título. ¿Cómo dice arriba? Libertad y vida nueva en Cristo. Entonces, ese es mi contexto. Yo tengo que explicarle a usted de lo que se trata. No solamente hablar por hablar. No solamente creer lo que oímos. Hay que escudriñar la palabra. Hay que meternos a la palabra. El Señor dice que no tiene ningún problema. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela y que Él se la va a dar. O sea que Él tiene todas las herramientas para que nosotros podamos crecer en Cristo. Amén, hermanos. Mire el 5 dice, pues como dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro. Aquí le está hablando a la iglesia de Colosas, porque la que se estaba torciendo era la iglesia de la Odisea. Pero él dice, aunque yo estoy lejos, pero yo sé que ustedes están firmes. Aunque yo no estoy con ustedes, pero mi corazón sabe que ustedes están caminando conforme al Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, afirmarnos en el Evangelio. Ahí es donde quiero llegar, al 7. Amén, hermanos. Entonces, miren lo que dice el 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben seguir sus pasos. Nosotros no tenemos por qué desviarnos. Nosotros no tenemos por qué no seguir a Jesucristo. Es que el diseño, hermanos, que nos dejaron, o la palabra del Señor está diseñada para seguir a Cristo. El Evangelio de Jesucristo es para seguir a Cristo, para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo nos devuelva el poder que se nos fue robado allá cuando el hombre se contaminó. Y no es culpa suya, como le decía yo hace 15 días, porque quizás ¿qué nuestros padres nos pueden dar si tampoco ellos recibieron este maná? Pero hoy usted está recibiendo esto, que sus hijos no lleguen a hombres y no conozcan del Evangelio. Como el pueblo de Israel, hubo un pueblo de Israel que no conoció de Dios. Pero ahora nuestros hijos, que no se pierdan, instruyámoslos en el camino, que cuando ellos sean grandes, ellos van a estar en el camino, ellos van a saber quién es Jesús, ellos van a saber que están contaminados, pero Jesús viene a devolverles lo que se había perdido. Se perdió esa comunión con Dios, se perdió la relación con Dios, se perdió el poder que nos había dado Dios.
En Génesis 1:26 yo les hablaba que ahí Dios dice que Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen es para representar a Dios aquí en la tierra. Y semejanza es la autoridad que Él nos dio. ¿Para qué, hermanos? Para que, porque Él sabía que muy pronto las tinieblas se levantarían con gran poder. Entonces tenía que haber alguien quien pisoteara a la serpiente. Tenía que haber alguien. Pero ahora, si se dan cuenta, la serpiente pisotea al hombre. Es tiempo, hermanos, que nosotros nos levantemos, que entremos en una madurez, que entremos en el Evangelio de Cristo y le sintamos la sal que tiene el Evangelio, que le sintamos el sabor al Evangelio, porque muchas veces el desánimo nos puede más que sentir ese gozo, que sentir esa paz, que sentir esa tranquilidad, esa confianza del Evangelio. Y podemos probar a muchos. Hermano Rolando, deje su trabajo, porque va a trabajar para Dios a tiempo completo. Aquí dice amén porque está en la iglesia. Sí, pero ya viendo la realidad se ve. Ahí se ve, a ver si es cierto que sí confiamos en Dios. Porque confiar en Dios, si Dios me dijera hoy mismo, te quiero a tiempo completo, yo sí lo dejo. Porque yo sí ya estoy convencido, ya estoy completamente convertido que lo que Dios tiene para mí, no importa si tenga, yo no vivo del trabajo, yo vivo de la misericordia de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros tener. Por supuesto que a nosotros Dios no nos va a pedir lo que le pidió a Abraham, porque no estamos preparados para lo que él estaba preparado. Pero sabemos que algo puede suceder, amén. Entonces miren lo que dice el 7, pues. La palabra arraíguense. Algunos de ustedes ya estudiaron esa palabra, arraigarse. Aquí nos está hablando, el apóstol Pablo dice, echen raíces donde están. La palabra del Señor nos compara con el árbol, la palmera, el líbano, el cedro. Nos compara. ¿Por qué? Esos son árboles que crecen grandísimos. Una palmera crece 5 años para abajo hasta encontrar agua, las raíces, y se abraza en las rocas, ahí echa sus raíces, y después ella sube hacia arriba. Y ustedes se dan cuenta, la palmera puede subir muchos metros hacia arriba. La palmera puede que venga un aire y la bota, pero por ahí ella se vuelve a levantar. ¿No han visto ustedes palmeras así? El líbano y el cedro son árboles de muy buena madera. Y el árbol echa una cama de raíces a su alrededor para poder atraer los nutrientes al árbol, para que ese árbol sea frondoso y sea buen árbol, y que ese árbol pueda dar buena madera. Un árbol de esos usted nunca lo va a ver raquítico, lo va a ver un árbol bien plantado. ¿Por qué razón? Porque él se va largo a su alrededor, a traer todos los nutrientes de la tierra, de la naturaleza de la tierra, para que ese árbol pueda crecer fuerte. Por eso es que Dios nos compara con el árbol. Entonces nosotros debemos cimentarnos. Yo por eso es que le digo a usted no se ande metiendo de iglesia en iglesia. ¿Por qué razón? Porque usted nunca echa raíces. Usted parece aquella semilla que cayó a la orilla del camino. Como no hay buena tierra ahí se seca. Pronto, se desanimó. Quizás se fue a meter a una iglesia y a otra bien animado, pero cuando viene a sentir usted está bien desanimado, que no quiere saber de ninguna iglesia. Porque nunca se cimentó en una iglesia, nunca echó raíces, nunca creció, nunca maduró. El apóstol Pablo da el consejo y dice que nosotros ya debíamos de ser maduros en el evangelio, no niños todavía.
pasan años y años y la gente no madura, hermano. La gente no disfruta del evangelio. La gente no le saca provecho al evangelio porque no han encontrado el sazón del evangelio. Y déjenme decirle que muchos buscan milagros en el evangelio. Muchos buscan sabiduría en el evangelio. Muchos buscan beneficio en el evangelio. Pero el evangelio es una preparación para usted heredar, no en esta tierra, heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios. Ahora fíjese bien que usted dirá, pero es que yo no veo a Jesucristo. Nosotros los cristianos vivimos por fe. Nosotros no vivimos por cosas. No vivimos por ver. No vivimos por oír. Por oír la palabra del Señor viene la fe. Por oír la palabra del Señor, no cualquier cosa. Ahora la fe, recuérdense que la fe no se ve. La fe no se ve. ¿Por qué? Porque está escondida en Cristo también. Ahora la fe que yo le estoy hablando es la fe de Dios. No es la fe que usted cree. Por fe me voy a comprar un carro. Sin fe usted se puede comprar un carro. Trabaje duro, haga buenos planes, sepa vivir, maneje bien sus finanzas y usted puede tener su carro. No necesita tener fe para comprarse un carro, comprarse una casa, comprarse ropa, comprarse todas esas cosas que ya están aquí en la tierra. Ahora usted puede decir, por fe yo voy a heredar. Por fe yo estoy con Jesús. Por fe tengo a Cristo. Por fe soy salvo. Por fe soy sano. Y todo es por fe. Y de esa es la fe de la cual estamos hablando. No es algo que se ve. Wow, tengo fe, esa piedra estaba chiquita y miren cómo está grande. No, no va a suceder. Esa es mentira, hermanos. Hoy en día, por eso es que el apóstol Pablo viene y nos da el consejo que no nos dejemos engañar. Muchos maestros, falsos profetas, falsos engañadores en el mundo entero. ¿Cuántas religiones hay? Más o menos, ¿cuántas conoce Pastor Víctor? Algunas 30 religiones, ¿verdad? De la Iglesia Católica se han derivado muchísimas, hermano. Ecuménicos, carismáticos, no sé, tanta cosa que se habla. Y la única verdad tan sencilla es aceptar a Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra puerta, no hay otro pan. Que fue Cristo el que se colgó en aquel madero. Allí Él pagó el precio por nuestros pecados. Dice, arráiguense profundamente ¿en qué? En Él. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Ahí no dice, hermano, de nadie más. Habla de Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Si Cristo no está en usted y usted no hace crecer a Cristo, no diga tengo fe, porque usted no tiene fe. Porque no tiene a Cristo. Le dije arriba, dice que en Cristo están todo lo que es la sabiduría. No aceptar a Cristo es no querer la sabiduría, es no querer la herencia, es no querer la salvación, es no querer un crecimiento. No aceptar a Cristo. ¿Cómo dice ahí, hermano? En la verdad que les enseñó, rebosarán de gratitud. Cuando Cristo está en nosotros, usted tiene amor, usted tiene paz, usted tiene gozo, pero no el gozo que solemos tener cuando nos tomamos una cervecita, no. Un gozo en el Espíritu. Un gozo en el Espíritu. Porque yo puedo pretender
darle una risa a usted de oreja a oreja, pero es falsa. Y por dentro yo me estoy muriendo. Por eso es que el Señor les decía: ustedes parecen sepulcros blanqueados. Se ven lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Y así está el humano, hermanos. Es una palabra fuerte, pero lamentablemente esa es la condición del humano sin Dios. El humano sin Dios no puede pensar como Cristo. Y Dios nos dio la mente de Cristo. Él dijo: los voy a hacer a imagen y semejanza. Él dijo: a nuestra imagen. Ahí estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo, y Él estaba pensando en su reino. Entonces vámonos al 8. Mire qué dice el 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates dice ahí, elocuentes. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Y nos llamamos ser cristianos, ¿cierto? Soy cristiano, dice uno. Pero púyele una costilla, va a ver. Yo le aseguro que le sale el chamuco, hombre. Le sale a uno el chamuco. Ay, hermano, es que yo le garantizo a usted que eso no se ha ido. Eso está ahí. Ahora, obvio, yo tengo que dar señales de vida, porque si ya está Cristo en mí, tiene que ir cambiando mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de oír. Lo que se tiene que formar en mí, usted sabe que lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Y ahí está reflejado, hermanos, el carácter de Cristo. El primero dice que es amor. Ahí hay paz, hay gozo, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Mansedumbre. Aquí todos somos mansedumbre, ¿verdad? Todos somos mansitos. Aquí nadie nos dan una cachetada y ponemos la otra. Y si nos piden la otra, devolvemos a... Yo le aseguro que salimos tirando esa puerta. Yo les cuento, hermanos, que una ocasión veníamos de un lanzamiento, y cuando llegamos al parqueo, 2 líderes estaban tirando trompadas, pero dándose duro, hermano. 2 líderes. Se supone que tenemos a Cristo, ¿no? Es ahí donde yo me doy cuenta que en realidad, si nosotros no hacemos crecer la fe de Cristo y lo de Cristo en nosotros no hemos cambiado. Y en que estemos metidos en la iglesia, y eso no nos hace cristianos. O sea, esa es mi manera de pensar. Ahora yo no sé cómo usted piensa, ¿verdad? Amén. Pues en Cristo habita, ¿qué? Ay, santo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Usted cree que ya tiene a Cristo? ¿Usted cree que ya va cambiando un poquito, en que sea? En que sea un poquito, hermano. Ya no hay mentiras, ya no odiamos a los hermanos, ya no le hacemos caras a los hermanos. Pasamos en el pasillo y ¿este quién es? Dice uno. Ya no hay eso, ¿verdad? Ya somos mansitos, ya tenemos ese amor, hermanos, que de verdad ya estamos bien seditas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Según la palabra nos dice aquí, que debemos de transmitir a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en nosotros, porque
Dios está en él y él en mí. Entonces, ¿a quién reflejo yo? ¿A quién estoy reflejando? A mí me hace reflexionar esas palabras, porque nosotros estamos aquí para presentar a Dios, para representar el reino de Dios. Ahora yo me imagino cómo será el reino. En el reino hay chismosos, se pelean, borrachos. ¿Qué habrá en el reino de Dios? Porque así somos los cristianos aquí en la tierra, hermanos. Que si se pinta, que si por qué se deja crecer el pelo, por qué usa pantalón, que si por qué esa música no es de Dios, es del diablo, que hermanos, que si no usa falda. Por favor, ese no es el evangelio de Cristo. No nos dejemos engañar. El evangelio de Cristo es Cristo en mí para transformarme yo. Para transformarme yo en Cristo y representar a Cristo. Que la gente vea a Cristo en mí. Que la gente vea la sonrisa de Cristo en mí. No que vea a Shark. ¿Cómo es que se llama? Oh my God, yo ni lo puedo decir, pero hermanos, es que es la verdad. Pastores, miramos hoy en día predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio que no es el de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo nos pide madurez para que nosotros nos demos cuenta que el evangelio que estamos recibiendo no es el evangelio de Cristo. Y fíjense que Jesús no era de las multitudes. A Jesús lo seguían las multitudes, ¿sí o no? A él lo seguían las multitudes, pero él se enfocó en 12, y le quedaron 11. ¿Qué le parece? Y los 12 están revolucionando al mundo todavía. Miren el poder que tiene el evangelio, pues. Porque cuando Pedro comienza a predicar el evangelio de Jesucristo, en su primer mensaje fueron ¿cuántos? 3,000. Cuando ellos salieron a predicar el evangelio, ¿no? En los primeros tiempos. Hay muchas iglesias, hermano, que solo son nombre, pero ahí no está Dios. Ahí no está el verdadero evangelio. Ahí no está el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio bendice, porque hay bendición en Jesucristo. El verdadero evangelio, hermanos, no sufre depresión. El verdadero evangelio no anda afligido. El verdadero evangelio da confianza. El del verdadero evangelio te añade lo que te hace falta. El verdadero evangelio, de verdad, hermanos, nos transforma a una vida totalmente diferente. Por eso es que muchas veces vemos la gente llegar a las iglesias, pero el motivo no solo es llegar, sino que usted agarre esta palabra y usted se la desayune, usted se la almuerce, usted se la cene, que para el fin de semana usted está bien comido. Usted sabe lo que está haciendo, que no se deje engañar. Leamos el 10, hermanos. Pues en Cristo, el 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿A quién representamos? Está el espíritu, está el alma y está la carne. ¿Cómo podemos ver qué hay en un humano? ¿Cómo podemos ver? Sus actitudes, su informalidad, sus mentiras. Porque está más carnudo que espiritual.
y no quiere dejar de ser carnudo. Uno no quiere dejar, porque no nos hemos dado cuenta. Pero ahora, hermano, que yo le estoy explicando a usted cómo uno funciona, de verdad le digo, yo me preocupé cuando encontré que ahí decía que yo debo reflejar a Cristo. Entonces, yo digo, estaré, y me hice la pregunta, en serio, y me hice la pregunta, ¿estoy yo reflejando a Cristo? Ahora hágaselo usted, porque aquí las preguntas nos las hacemos hacia adentro. ¿Estoy yo reflejando a Cristo? Ahora usted va a descubrir lo que a Cristo no le agrada, y lo que usted reemplaza por Cristo es lo que no lo deja crecer. Muchas cosas reemplazan a Cristo y no lo deja crecer. Mucha gente dice, es que yo trabajo, es que yo hago esto, yo hago aquello. Mire, en parte son excusas. Aquí todos trabajamos, pero no hacemos un balance, hermanos. Tenemos que hacer un balance de nuestro tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo, ¿cierto? Si la Biblia lo dice que para todo hay tiempo, Dios sabe que uno tiene la necesidad, pero balanceemos nuestro tiempo. Me voy a pescar a las 6 de la tarde y a las 7 es el culto. ¿Qué le parece? ¿Será que estoy enfocado? ¿Será que estoy queriendo yo buscar de Dios? ¿O que nomás vengo a la iglesia un día y lo de Dios se me va a pegar? No, hermano, esta es una práctica diaria que tenemos que llevar. No nos engañemos. ¿Le gustaría a usted que yo lo engañe? Que yo le diga, el Ferrari por ahí viene. Si usted trabaja duro, se lo va a dar el Señor. Claro que sí. Eso no me cabe la menor duda. Pastor Víctor decía, yo llegando vengo, yo ya tengo carro. Traía plata de Guatemala, ¿cómo no? No, hermano, pero es cuestión de uno, manejarse, ¿verdad? Y es ahí donde está la bendición del Señor, porque si uno su tiempo lo sabe manejar, porque nosotros aquí en la tierra somos administradores de nuestro tiempo, y Dios nos pone en la mano para que nosotros podamos, pero no lo dejes a Él, no lo abandones a Él, búscalo a Él, porque eso es lo que su palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero ¿por qué no nos llegan a nosotros las cosas? No nos llegan porque nosotros andamos tras de las cosas. Entonces Dios dice, bueno, búscalas tú pues, yo no te voy a ayudar. Porque Él me está mandando a mí primero a buscar su reino, a alinear mi vida a su reino, a que yo esté con su espíritu, no con mi carne. Entonces Él se hace cargo de mí. Él se hace cargo de mi familia. Le pido un buen trabajo, amén, gloria a Dios. El trabajo Dios lo tiene. Si de Él es todo en la tierra y lo que no existe en la tierra todavía. Es que, hermanos, es bien necesario. Ahora sí, vamos con el 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¿Quién soy yo sin Cristo? Dígale al que está a su lado, ¿quién soy yo sin Cristo? No soy nadie. No soy nadie. De modo que ustedes, dice, ¿a quién les está hablando? A nosotros, los que están leyendo. Ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Es necesario unirnos con Cristo. El que no se une a Cristo, hermanos, es que las cosas huyen de nosotros cuando no tenemos a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, las cosas nos siguen.
¿Qué le gustaría a usted tener? ¿A Cristo o las cosas? ¿Verdad que vale la pena tener a Cristo primero? Yo quiero doblar mis rodillas, no andar buscando bajo el sol por ahí, ¿dónde estará el trabajo? No lo voy allá como yo lo quiero. Pero si yo doblo mis rodillas, Él se encarga de tocar una puerta. ¿Por qué Él toca la puerta? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y toco, dice. Él está tocando la puerta. Si tú le estás pidiendo a Él, Él va a tocar el corazón de alguien para proveerte lo que buscas. Los impuestos del Señor estaban en el pez, no estaban en el banco, no estaban en la gente. Los fue a sacar al pez porque Él sabe lo que hace. Hermanos, espero que haya aprendido un poquito de esto. Cuidémonos, no podemos nosotros andar escuchando cualquier cosa no podemos nosotros andar escuchando, ni andarnos metiendo a cualquier iglesia, hermanos, porque eso trae más confusión, más desánimo. Si nosotros necesitamos fundamentarnos y estar allí dándole hasta que ese diablo salga de nosotros. Dice, resistidlo y de vosotros huirá. Pero si usted anda brinco y brinco, no, hombre, Él anda ahí con usted, feliz de la vida, porque usted nunca agarra madurez. Y el consejo del apóstol Pablo es que agarremos madurez, porque aún los escogidos seremos engañados, dice. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Hermanos, de verdad que es una palabra que confronta, pero nos da el consejo, hermanos. Vamos a seguir estudiando el apóstol Pablo. Vamos a seguir estudiando todo lo que el apóstol Pablo nos puede enseñar a través de estas epístolas. Porque en realidad hay mucha desviación del pueblo de Dios. No se maraville usted porque hayan miles de personas en una iglesia. No se maraville por eso. Asegúrese donde usted esté creciendo verdaderamente como cristiano. Como cristiano. Que usted esté seguro el paso que va dando. Porque en aquel día no le van a decir cantabas bonito, mira qué alabanza, mira qué ropa, mira qué esto, qué aquello. No, qué wow, qué templo. No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Eso no le van a preguntar, sino le van a hacer el examen. ¿Qué tan grande has hecho crecer a Jesús en ti? ¿Cuánto hay de Jesús en ti? La entrada al reino es Jesús. Él dice que Él es la puerta. Y si de Jesús no hay nada en nosotros, no hay ascenso. No va a haber, lamentablemente. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición. Gracias por haberte unido a nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que nos sigas en Facebook como @casadevida123, en YouTube Iglesia Casa de Vida o en nuestra página web www.iglesiacasadevida.com.co. Si necesitas oración, puedes llamarnos al 401-269-8286 o al 401-548-6607. Nuestros servicios son el día martes a partir de las 7:30 de la noche y los domingos a las 7 de la noche en punto. Estamos ubicados en el 464 Silver Spring Street en la ciudad de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga.